hablaremos respecto a la pesquisa de columna en relación a la escoliosis. Como les comentaba anteriormente, la escoliosis es una alteración de la columna vertebral donde los cuerpos vertebrales están rotados. Esto hace que los procesos espinosos no sigan una línea recta, sino que tengan una desviación lateral. En este caso, Anaela nos ayudará a entender el proceso de pesquisa y cómo se ve una escoliosis por posterior. Como bien saben, lo ideal es evaluar ya sea en un peto o en una polera de tiritas, pero en este caso y para el fin del video vamos a evaluar a Anaela con su polera. Primero intentamos observar con la cabeza alineada, Anaela, si es que hay un hombro más arriba que el otro, los brazos a los costados. Podemos evaluar el espacio que hay entre la cintura y el brazo de Anaela en ambos lados. Esto nos va a dar una impresión. Es posible que encontremos que existe cierto grado de desviación al evaluar hombros y triángulo de la talla, pero esto no nos va a dar un diagnóstico. Lo único que nos da el diagnóstico y nos da la posibilidad de derivar es el test de Adams, esta vez mirado por posterior. Le vamos a pedir entonces que realice el test de Adams, las manos por delante, alejando de esta manera las escápulas del centro de la columna. Le pedimos que lleve el mentón al pecho para poder ver más claramente la columna vertebral y suavemente que vaya descendiendo, muy lento, bien, excelente. Vamos viendo cómo se van marcando los lados. Podemos ver que desde ya hay un lado que está más alto que el otro. Sigamos bajando un poco más, sigue bastante claro el desnivel. Este lado de las costillas está bastante más prominente que el lado de acá. Esto quiere decir que la columna está rotada hacia la izquierda. Bien, que los cuerpos vertebrales vienen hacia la derecha. ¿Sí? Perfecto, y lento vamos subiendo. En este caso podemos ver que existe una escoliosis estructural con una denominada jiba costal al lado izquierdo y es necesario derivar tanto a la atención kinésica como traumatológica. Bien, ese era un video cortito, ¿verdad? Pero que nos da cuenta de cómo debemos evaluar la columna en los niños para hacer la pesquisa de escoliosis y donde aparece ahí claramente, ¿verdad? Explicado lo que es el test de Adams, que es lo que se utiliza para esta pesquisa. Vamos entonces ahora a revisar nuestro PPT. Bien. Problemas musculoesqueléticos, entonces, en el escolar, dentro de los problemas más prevalentes, vamos a encontrar, dijimos, los problemas de columna asociados a lo que es la escoliosis, los problemas en extremidades inferiores, ya que vamos a encontrar ahí lo que vamos a conocer como un genu valgo o un genu varo, y también vamos a lograr identificar problemas en el pie de los niños para hacer un diagnóstico de un pie plano y un pie cabo, que son las posibilidades que tenemos de encontrar como alteraciones más frecuentes en los pies de los niños. Todas las alteraciones que podemos diagnosticar en los niños a través del control de salud son importantes y pueden ser muy significativas en su vida futura. Pero es probable que los trastornos en la columna, como es la escoliosis, sea un problema más complejo que los otros. Sin embargo, si estos problemas son detectados de manera precoz, vamos a tener también una mejor respuesta futura con el tratamiento. Como en todo tipo de enfermedades, como en todo tipo de dolencias, mientras más tempranamente pesquisemos un problema, más rápido vamos a poder intervenir y sin duda que va a ser mejor el resultado obtenido finalmente. Los problemas de columna no tratados
traen como consecuencia después en la vida adulta dolencias, problemas, molestias, ¿verdad? Que se traducen en el famoso lumbago, que yo creo que la mayoría de ustedes, yo misma, he tenido en muchas ocasiones, la ciática, que ya es un poco más complicado, ¿verdad? Porque compromete el nervio también, algunas discopatías y otras alteraciones relacionadas con la columna. Estos problemas se hacen más evidentes desde los 10 años. Es una patología que se diagnostica y se pesquisa entonces en el escolar, y debemos estar atentos en las edades que van entre los 10 y los 14 años, aproximadamente cuando los niños se encuentran cursando el 4º y el 8º básico. Para prevenir problemas de columna es muy importante la adopción de hábitos posturales correctos. ¿Ya? El 3% de la población padece una anomalía de columna desviada, siendo las niñas y las mujeres las más afectadas. Aproximadamente 3 de cada 100 personas sufren un dolor en la espalda. Y es también importante señalar acá que la escoliosis, por ejemplo, no es un problema de una mala postura, sino que es un problema genético. ¿Ya? Lo que se produce ahí es una rotación anormal de la columna vertebral, y eso es lo que finalmente se traduce en lo que es la escoliosis. Pero si a esta anormalidad, ¿verdad? O a esta desviación de la columna le sumamos hábitos posturales nocivos, incorrectos, si cargamos nuestro cuerpo o hacemos exigencias mayores, ¿verdad? Claramente que se va a ver mucho más afectada esta dolencia en el niño. La columna vertebral de cada uno de nosotros presenta 4 curvaturas. Y estas curvaturas son muy importantes para ayudar a cargar el peso del cuerpo, para ayudarnos, ¿verdad?, a mantener el equilibrio, para movernos, para caminar, para amortiguar golpes. Y cuando alguna de estas estructuras, ¿verdad?, curvaturas, se afectan, claramente vamos a tener afectado todo esto que estamos viendo, ya el equilibrio, el poder caminar de manera correcta, el poder desplazarnos, porque seguramente vamos a presentar dolor. Las 4 curvaturas naturales de la columna son la cervical, la torácica, la lumbar y la sacra. Estas curvaturas, junto con los discos intervertebrales, son los que ayudan a absorber y distribuir el esfuerzo que se presenta por las actividades cotidianas que realizamos todos los días. Caminar, actividades deportivas, correr, saltar, movernos, agacharnos, levantarnos, etc. Los problemas más frecuentes que vamos a encontrar, ya lo dijimos en los escolares, y donde vamos a fijar nuestra pesquisa, son 2, que son los más frecuentes: la escoliosis y la lordosis. Primero vamos a ver la escoliosis. Y como muy bien ustedes vieron, ¿verdad? Ahí en el video está muy bien explicado. La escoliosis es una alteración de la columna vertebral que se caracteriza por una desviación o una curvatura anormal de la columna en un sentido lateral. Existe una torsión sobre el eje longitudinal de la columna. Y visto de frente o de atrás, la columna debe aparecer de forma normal en una línea recta. Pero en la escoliosis lo que vamos a observar, si tomamos una radiografía, es que esta columna parece una S, o semeja una S o una C, en vez de estar en una línea recta y de estar esta columna derecha. La escoliosis suele aparecer al finalizar la niñez y aparece en la etapa de la pubertad o en la adolescencia temprana. Generalmente entre los 10 y 13, 10, 14 años, cuando los niños están en la etapa del estirón puberal. Cuando se pegan, cuando existe este desarrollo acelerado de la talla, ¿verdad?, es donde se pueden presentar estas alteraciones. Es más frecuente en las niñas que en los varones.
Es una enfermedad silenciosa que cuando comienza a desarrollarse no presenta síntomas, se desarrolla de manera lenta, no duele. Por lo tanto, es una enfermedad que puede pasar muy inadvertida para los padres, para los profesores o para la gente que rodea a este niño. ¿Ya? Y finalmente se dan cuenta cuando hay una expresión ya de esta escoliosis que puede ser en una simetría del cuerpo o incluso en la aparición de una jiba en la espalda o bien una cojera, ya que eso sí nos va a llamar mucho la atención y a los papás ahí sí se van a preocupar y van a hacer la consulta que corresponde. Aquí vemos la fotografía de escoliosis, que nos queda bien claro, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestra columna vertebral con todos sus segmentos en una línea recta, así deberíamos tenerla todos con sus curvaturas correspondientes. Y en la escoliosis aparece esto, está como S, como que semeja una S, puede ser una C también, donde se produce entonces esta rotación de los cuerpos vertebrales. Acá abajo lo mismo. Y por supuesto que hacia el lado donde vayan estos cuerpos vertebrales, hacia donde se dirija la torsión, es donde vamos a tener esta deformación. Acá vemos una fotografía real con la respectiva radiografía, y aquí ya se puede ver, ¿verdad?, cómo se produce una pérdida de la simetría en la altura de los hombros, y aparece este levantamiento del cuerpo, que se conoce como una jiba costal en este caso, en el costado derecho. Y acá tenemos la radiografía donde claramente se puede ver esta tremenda desviación que tiene la columna vertebral. Sin lugar a duda, el grado de desviación que podemos observar acá se va a reflejar en la forma, en la postura primero de la persona, del niño, en cómo camina también. Vamos a ver cuando pasemos la evaluación postural, lo importante que es la observación dentro del examen físico, ¿ya? Y una de las cosas a observar y agudizar nuestra vista es aquí, en esta altura, en poder evaluar la altura de los hombros en nuestros pacientes. Acá nuevamente vemos lo mismo, una columna normal, recta, y una columna que acá tiene una pequeña desviación. Esta desviación es la que vamos a poder identificar finalmente con el test de Adams. Acá vemos lo mismo, una fotografía de un niño, y aquí es importante lo que yo les decía, cuando primero, antes de hacer el test de Adams, lo que vamos a hacer es una evaluación postural, a mirar a este niño sin ropa, en ropa interior, protegiéndolo, obviamente, cubriendo, o sea, estando en un lugar que estemos solos, sin otros niños, sin otras personas, y lo que vamos a mirar muy detenidamente, de frente, de atrás, y también vamos a ponernos a los lados de los niños, a los costados para observarlo, es la altura de los hombros, ¿ya?, la altura de las caderas, la simetría de las caderas, y también tenemos que fijarnos en la posición que el niño adopta con la cabeza. Por supuesto que después también tenemos que mirar, y lo vamos a ver más adelante, la alineación de las extremidades inferiores y cómo están los pies de este niño, cómo está pisando este niño, con cuáles son los apoyos que el niño tiene en sus pies. Entonces, sin aplicar ningún examen especial, ningún test, la observación solamente ya nos va a dar una pauta de si ese niño tiene o no alguna alteración musculoesquelética. Eso era la escoliosis. Ahora acá la hiperlordosis, nombrárselas más que nada porque es una situación que existe, es una alteración en la columna que es común, que es prácticamente fisiológica hasta la edad del escolar y que después se cede sola. O si no, si es un problema que causa molestia, se puede tratar con ejercicios kinésicos, ¿ya? Entonces, la hiperlordosis es una alteración
que afecta generalmente la parte lumbar de la columna vertebral. En general, muchos de los niños tienen una hiperlordosis que es normal y que se va a corregir naturalmente. Sin embargo, cuando esta se mantiene en la adolescencia y la curva supera 75 grados, es conveniente estudiarlo. Y esto, ¿quién lo estudia? Por supuesto, los ortopedistas, los traumatólogos, ¿verdad? O quienes están especializados en esta área. Muchas veces esta excesiva curvatura lumbar no presenta molestias y por lo tanto no es necesario tratarla. Sin embargo, cuando esta hiperlordosis es muy pronunciada, hay más probabilidades de que se presente dolor en esa zona por una mayor presión en el arco posterior de la curva lumbar baja, porque ahí se concentra entonces la carga biomecánica. Y una forma de disminuir estas molestias va a ser a través de un tratamiento kinésico que va a consistir en elongar los flexores de la cadera, cuyo acortamiento es el que suele generar la excesiva curvatura lumbar. Aquí vemos la columna, ¿verdad? Ahí nuevamente para reconocer las distintas partes que está formada. Y ahí parece que me salté alguna. No. Síntomas que sugieren la alteración de la columna: una mala postura al estar de pie. Esto es lo que yo les decía de la observación del examen postural, ¿verdad? Cuando vemos a una persona cómo se para, ya una mala postura, un hombro caído, ¿verdad? Una pierna más corta, etcétera, nos puede dar entonces una sugerencia de que existe un problema en la columna. Malas posturas también al estar sentado. Cuando los niños refieren un dolor espontáneo en la columna provocado por algún ejercicio. Alteraciones en la marcha, estudiantes que cojean al caminar, eso sí que nos tiene que llamar inmediatamente la atención y ese niño tiene que ser derivado. Y también pueden referir los niños una menor resistencia a los ejercicios físicos. Ahora, el examen de columna. El examen de columna, antes de iniciarlo, vamos a requerir estar con el niño solamente, como les decía, en ropa interior. Las niñas podemos, o sea, que estén con un peto o con una polera con tirita, porque tenemos que evaluar la columna. Entonces, lo ideal es que estén con un peto, sin camiseta, sin calcetines, sin pantalones. Por supuesto, siempre lo primero es explicar el procedimiento, contar con un espacio adecuado para hacer el examen, un espacio que sea privado, separar a los escolares por sexo y tener la precaución de poner en el piso un cartón, una alfombra o algo para proteger que los pies de los niños y que no pisen en el suelo. El examen de la columna, lo primero es el examen postural que yo les decía. Y este examen postural consiste en observar, y es la primera etapa del examen. Lo que vamos a hacer es pedirle al niño que se ponga de pie en posición firme frente a nosotros, con los pies algo separados para que le dé una mayor estabilidad, ¿verdad? Y no esté perdiendo el equilibrio. Le vamos a pedir que ponga la mirada al frente y que deje caer los brazos al costado del cuerpo. ¿Y qué vamos a mirar? Lo vamos a mirar céfalo-caudal, de pies a cabeza, y vamos a partir mirando la cabeza, ¿verdad? Esta debe estar centrada, no debe estar desviada hacia ningún lado. Debe existir una simetría en la altura de los hombros. Debemos observar también una simetría del tórax, ¿ya? Y también acá podemos observar una simetría en los pezones, que estén a la misma altura. Pueden existir leves asimetrías, pero que son muy leves, solamente cuando uno agudiza mucho la vista, ¿verdad? Puede determinar que hay una leve diferencia, ¿no es cierto?, entre un pezón y el otro, pero eso es esperable, porque el cuerpo, el lado derecho del lado izquierdo, no son 100% simétricos. Hay una diferencia que uno la puede tomar como normal.
También vamos a ver la simetría de altura en las caderas y la simetría de ángulos que se forman entre el cuerpo y los brazos, que son conocidos como triángulo de la talla, y estos se pueden medir, ¿verdad? Y esto ya es un examen más específico que lo hacen los especialistas. Nosotros nos tenemos que centrar en el punto, del punto 1 al punto 5. Mirar la posición de la cabeza, de los hombros, la simetría del tórax y las caderas, que es lo más importante. Por supuesto que también tenemos que mirar, ¿no es cierto?, después las piernas, cuál es la postura de las piernas del niño, que lo vamos a ver más adelante. Ahí tenemos un examen, ¿verdad?, una foto de qué es lo que debemos observar. La cabeza centrada según el eje vertical, la simetría de hombro, simetría del triángulo de la talla y la simetría de altura de las caderas. Estos son los triángulos, ¿ya? Estos son los triángulos de la talla que se miden acá, que uno los puede de manera imaginaria, ¿verdad?, mirar, que se pueden medir, se pueden hacer cálculos acá, pero eso lo hacen los especialistas. La segunda etapa era lo que veíamos en el video y que es la prueba o test de Adams. Para esto, nuevamente le vamos a pedir al niño que separe las piernas, ¿verdad?, que junte los brazos, ambos brazos al frente y comience entonces a inclinarse, apoyando el mentón en el pecho y comience a inclinarse suavemente hasta el máximo que pueda llegar sin hacer un tremendo esfuerzo, sin que eso le provoque dolor. Y aquí vamos a ver entonces que se separan las escápulas al niño cuando está con los brazos adelante y comienza a inclinarse. Vamos a poder observar la columna que se dibuja en la espalda. Podemos con nuestros dedos, ¿no es cierto?, tocar la columna y seguir el trayecto desde la columna cervical hasta la columna sacra prácticamente. La tocamos, ¿ya? Y después con un lápiz, porque con tiza es bien poco lo que vamos a ver, con un lápiz plumón o un lápiz que se pueda borrar después, vamos a puntear esta columna y le vamos a pedir al niño entonces que se enderece y vamos a observar qué pasa con esa línea que nosotros dibujamos. Si se dibuja una línea recta o al ponerse de pie el niño, esta figura o este dibujo se desvía. Acá tenemos, esto es lo que podemos encontrar de manera normal. Tenemos a nuestro niño inclinado, entonces punteamos nuestra columna con un lápiz, le vamos punteando, ¿verdad?, para después pedirle al niño que se ponga de pie y observar qué es lo que pasa. Acá tenemos otra fotografía, lo mismo, la postura, brazos adelante, ¿no es cierto?, inclinarse hacia adelante lo que más se pueda agachar y podemos visualizar esta situación que es normal, ¿ya? Si observamos de adelante o por atrás o por el costado, no hay ningún aumento de volumen acá en la escápula, ni desviación. Sin embargo, podemos encontrarnos con esto, que es un poco lo que pasaba en el video, ¿verdad? La presencia de una jiba. Y esta jiba puede ser en el lado derecho o en el lado izquierdo, que produce una deformación. Ya al estar el niño inclinado se levanta y también vamos a ver que estando de pie se produce una asimetría, entonces, de los hombros. Acá está nuevamente lo que hablábamos, el dibujo. Si el niño tiene una escoliosis, cuando nosotros le pintamos la columna y le pedimos que se ponga de pie, vamos a ver esto en nuestro dibujo, que el punteo o las líneas que pintamos, que dibujamos, no van a seguir una línea recta, sino que cuando el niño se pone de pie, entonces ahí nos damos cuenta de la desviación de la columna. Y la tercera etapa, que en realidad forma parte de la primera etapa, esto lo debemos hacer todos juntos, es mirar al niño en posición de espalda, o sea, de lado, por el frente, por atrás, por el lado, ¿no es cierto?, para identificar desviaciones y entonces derivar a médico. Siempre que tengamos una desviación de la columna, por mínima que sea, hay que derivar. Medidas de manejo, más que nada esto orientado a prevenir algunas alteraciones de columna, está examinar el mobiliario,
que los niños cuenten con un mobiliario adecuado para su talla, que puedan apoyar bien los pies en el suelo, que puedan apoyar muy bien la espalda en un respaldo de la silla. Corregir tempranamente vicios posturales en los niños cuando están sentados, cuando están viendo televisión, cuando están sentados en la mesa, haciendo sus tareas. ¿Verdad? Que muchas veces, y a lo mejor nos podríamos mirar nosotros mismos en este minuto, cómo estamos sentados, ¿ya? Y seguramente tenemos varios vicios posturales. Y esos a la larga son los que se traducen en molestias, dolores, lumbago, dolor de espalda. Promover la asistencia a controles cuando estos niños ya han sido diagnosticados y deben seguir sus controles. Vigilar el sobrepeso. Eso claramente, si decimos que la columna es nuestra estructura de sostén del cuerpo, de amortiguación, si sobrecargamos el cuerpo, sobrecargamos la columna, se va a ver afectada. Incentivar la actividad física, pero esta también con una buena orientación, enseñándole a hacer bien los niños los ejercicios y a proteger su columna. Y lo otro es el uso de las mochilas, ya que las mochilas no carguen tanto peso a los niños, es lo ideal, pero si lo hacen, que usen la mochila como corresponde, distribuyendo, ¿verdad?, el peso en ambos hombros, en ambos hombros. Bien, eso es en cuanto a columna vertebral. Y ahora vamos a ver la evaluación de las extremidades inferiores y del pie. Vamos a partir viendo las piernas. Y aquí lo que vamos a evaluar nosotros en las piernas es lo que se conoce como patrón angular de las piernas. En este caso, en el niño. ¿Y qué es el patrón angular? Vamos a decir que patrón angular es el aspecto que presentan las extremidades inferiores de los niños cuando las miramos desde delante y cuando los observamos de pie, estando los niños con las piernas juntas. Entonces, en la misma postura, ¿verdad?, que lo teníamos al niño, o sea, con la misma ropa, o sea, en ropa interior, le pedimos, ¿verdad?, que se pare derechito y que junte los pies. Y ahí lo que vamos a observar nosotros es qué pasa con las rodillas de este niño. Y vamos a encontrar dos situaciones. Vamos a decir que el niño tiene rodillas varas o un genuvaro cuando a la postura, ¿no es cierto?, en la que los tobillos se tocan y las rodillas están separadas entre sí. Esto semeja el aspecto de piernas arqueadas hacia afuera. Entonces, el genuvaro, las rodillas están separadas y las piernas se ven arqueadas. Eso es lo que conocemos como un genuvaro. Y la otra alteración se conoce como rodillas valgas o genuvalgo, y aquí las rodillas, en esta situación, las rodillas se tocan y los tobillos están separados entre sí. Esto da el aspecto de una disposición en X de las piernas. Rodillas juntas entonces y tobillos separados. Eso es lo que se conoce como una rodilla valga o un genuvalgo. Debemos tener cuidado, sí, porque en el patrón angular puede existir una gran variabilidad personal y además este patrón va cambiando a lo largo de las etapas del niño, de las primeras etapas del niño, entre lactante y escolar prácticamente. Y de forma natural encontramos estas situaciones. Al nacer un genuvaru normal, o sea, los niños tienen sus piernecitas, se les ven como sus piernecitas arqueadas, ¿verdad?, separadas, y eso es por la postura que adoptan los niños en el útero. Hasta los 2 años se produce esta pérdida de este genuvaru, ¿ya?, y las piernas se alinean. Y después podemos observar entre los 3 y los 4 años que se produce un efecto contrario, un genuvalgo, ¿ya?, donde los niños empiezan a juntar, se empiezan a ver como con las rodillas juntas y separadas los tobillos. Y hasta los 7 años ya donde se produce una realineación con pérdida de parte de este valgo. Vamos a ver entonces cuándo vamos a derivar un niño con una situación de un genuvalgo o de un genuvaro. ¿Cómo se valora esto?
La valoración final siempre la va a realizar un ortopedista. Nosotros lo que hacemos es una pesquisa, ¿verdad? Y derivamos para que el niño complete estudio y sea el ortopedista quien definitivamente diga si efectivamente lo tiene o no lo tiene y si requiere o no tratamiento. Para esto lo que debemos hacer es medir la distancia que separa los tobillos cuando estamos hablando de un genuvalgo o las rodillas, medir la distancia entre las rodillas cuando hablamos de un genuvaro. Y aquí vamos a considerar estas medidas que aparecen acá, ¿verdad? Y decimos que consideramos por fuera del límite normal la separación de rodillas por encima de 5 centímetros y va a ser anormal cuando la separación de los tobillos sea por encima de los 10 centímetros en el genuvalgo. ¿Ya? Entonces, en el genuvaro podemos permitir, ¿verdad? En el genuvaro, bien digo, que es la separación de las rodillas, podemos esperar hasta 5 centímetros y en el genuvalgo la separación de los tobillos hasta 10 centímetros. Aquí lo vemos. Al lado derecho, ¿no es cierto?, es un genuvaro y podemos permitir una distancia entre las rodillas de hasta 5 centímetros y esto lo podemos medir con una regla. Pero esto es lo que uno ve, estas piernas, ¿no es cierto?, arqueadas, que en los niños uno los ve mucho también, lo puede ver, que llama la atención. Y este es el genuvalgo, las rodillas juntas y los tobillos separados. Aquí la distancia no debe ser mayor a 10 centímetros. Entre los maleolos internos, ¿verdad? Aquí es donde tenemos que nosotros medir con una regla y registrar. Si es mayor de 10, derivar. Acá, si es mayor de 5, derivar. Entonces, ¿cuándo nos vamos a preocupar? Una separación de rodillas superior a 5 centímetros, cuando los tobillos están juntos. Una separación de los tobillos superior a 10, cuando las rodillas están juntas. Si la rodilla no consigue una extensión completa, también lo vamos a derivar. Si la rodilla extiende más de 20 grados hacia adelante, o sea, tiene una hiperlaxitud, o cuando existe una asimetría marcada entre una pierna y otra. Y vamos a hablar de asimetrías marcadas entre una pierna y otra cuando hablamos de diferencias sobre 2 centímetros. Y esto es entonces lo que se conoce como dismetría de las extremidades inferiores. ¿Ya? Y la dismetría es lo que se refiere a la medida de las piernas, de las extremidades inferiores. Dismetría quiere decir diferente medida. Y vamos a utilizar entonces este término de dismetría de las extremidades inferiores cuando una de ellas es más larga que la otra. O también podríamos decir más corta que la otra. Esta diferencia puede encontrarse a nivel de muslo, en la pierna, en el pie o en todos ellos. Un 10% de la población tiene una extremidad más larga sin que exista una causa que lo provoque. En estos casos las diferencias de longitud son pequeñas, menores a 1 centímetro, y eso se considera como parte de la simetría normal que podemos tener en nuestro cuerpo entre un lado y otro del cuerpo. Por lo tanto, no producen alteraciones y uno las deja pasar y vive con esa dismetría, ¿verdad? Porque no provoca mayores problemas. Sin embargo, en ocasiones existen enfermedades que pueden estar provocando este crecimiento desigual de las extremidades. Y es por eso que cuando hay dismetría de más de 1 centímetro, hay que derivarlas, aunque no provoquen molestia, porque pueden estar asociadas a alguna de estas enfermedades que están acá. Algunas malformaciones congénitas, algunos síndromes extraños, ¿verdad? Secuelas de traumatismo, esto puede ser más frecuente, que son lesiones en las zonas de crecimiento en los niños. Cuando hay antecedentes de catéteres femorales que pueden producir algún tipo de necrosis, ¿verdad? Y entonces el cartílago no continúa su crecimiento normal, se cierra, se termina y les queda una pierna más corta que la otra. También hay algunas enfermedades propias de la infancia, enfermedad de Pertes, el pie equinovaro
o incluso algunos problemas musculares que pueden producir acortamientos asimétricos. Es por eso que es importante entonces derivar para que se defina si esto hay algún trasfondo más grave detrás de esto o es simplemente que es una asimetría de las extremidades. ¿Cómo se diagnostica? Ya dijimos que cuando la diferencia es pequeña pasa desapercibida y se puede detectar en un examen muy minucioso. Ahora, cuando la diferencia es mayor, normalmente los padres notan esta asimetría en la pelvis del niño o en el talle o en la marcha, porque los niños cojean. Si la dismetría está en el contexto ahora de otra enfermedad, el pediatra, el que está llamado, ¿verdad?, a realizar toda la investigación, los exámenes correspondientes para llegar al diagnóstico. Ahí vemos una forma en que podemos observar la longitud de las extremidades, pidiéndole al niño que se acueste en decúbito ventral. Le pedimos que flexione las rodillas y podemos comparar, ¿verdad?, con un pie y el otro. Las alturas de los malleolos, la planta del pie puede ser. Acá también podemos mirar el muslo y aquí ven ustedes cómo ya se produce una diferencia entre el pliegue, este pliegue está más adelante que este otro, y aquí hay una diferencia entonces en el muslo. ¿Cuál es el tratamiento? Diferencias por debajo de 1 centímetro que no provoquen actitud escoliótica, solamente un control periódico para comprobar que esta diferencia no aumente en el tiempo o con la edad. Y cuando hay diferencias por encima de 1 centímetro, o sea, 2, 3 centímetros, se pueden tratar con el uso de plantilla, que hace el efecto de un alzador en el calzado, de la extremidad que está más corta. Y de esta manera se igualan las longitudes de las extremidades y se evita la inclinación pélvica y la actitud escoliótica, que lo podemos ver muy bien en esta fotografía. Este niño tiene una extremidad más corta que la otra, ¿ya? Y ustedes ven cómo se produce toda la deformación del cuerpo, ¿ya? Se desnivelan de partida los hombros, las caderas, y tiene esta actitud escoliótica, el niño está desviado hacia un lado. Con el solo hecho de poner un alzador en la extremidad que tiene más corta, ¿no es cierto?, podemos reeducar esta postura y vemos al niño cómo cambia, ¿no es cierto?, desaparece esta actitud escoliótica, esta caída de la cadera y se nivela todo el cuerpo. Claramente que eso favorece, ¿verdad?, la vida cotidiana del niño en todas las actividades que él haga. Así de importante, y es por eso que es importante entonces diagnosticar a tiempo. Y vamos a llegar a la evaluación del pie, pero para ver la evaluación del pie, primero también vamos a ver un video que va a ser muy aclaratorio de qué se trata esto. Francisca, ¿estás conectada? Vamos a seguir entonces. Y vamos a ver un video del pie. Lo que define un pie plano, como su nombre indica, es una ausencia de arco plantar a nivel del pie. El arco plantar es la bóveda que forma el pie en su parte interna. Entonces, en condiciones normales, cuando el pie apoya en el suelo, nos caben los deditos por debajo del pie. Eso es lo que forma el arco plantar. Cuando un pie es plano, como es el caso de la maqueta, no podemos introducir la mano, porque toda la planta apoya sobre el suelo. Esto generalmente asocia una deformidad también en la pisada, en valgo, y ese se les va el tobillo para adentro, y es bastante manifiesto. Es una forma de caminar un poquito fea y llama la atención. Hay dos tipos de pies planos: los pies planos laxos infantiles, que son la gran mayoría, y luego el pie plano rígido, que es el verdaderamente patológico. Todos
los pies tienen que ser valorados, pero los que realmente van a precisar tratamiento son los rígidos y por ende los que son dolorosos. En ocasiones asocian una serie de factores de riesgo que pueden favorecer la aparición de esta patología, como puede ser el acortamiento de la musculatura. Para ello nosotros llevamos a cabo una serie de pruebas en la consulta para ver pues, esa elasticidad que tiene el niño, cómo camina, cómo se pone de cuclillas, valoramos al niño encima de un podoscopio para ver la huella, entonces valoramos el ángulo que forma el talón con el resto de la pierna, que en el caso de un pie plano valgo, aumenta este ángulo venciéndose el tobillo para adentro. Y además vemos la huella plantar reflejada en el cristal. Cuando la huella desaparece, hablamos de un pie plano. Otro de los motivos más frecuentes de visita en la consulta es la famosa desviación de columna o escoliosis. La escoliosis. Bien, ya vimos la escoliosis, entonces ahora vamos a volver a nuestro pie. Tal vez una de las consultas más frecuentes durante la etapa del escolar o durante la etapa de la niñez es el pie plano. ¿Ya? Y como bien decía ahí el video, existen dos tipos de pie plano que vamos a encontrar, que es el pie plano flexible o laxo, como decía el médico, o bien el pie plano rígido. Y vamos a encontrar otra variedad de pie pero ese pie se ve más bien en los adultos y que es el pie cabo. También pudiéramos encontrarlo en los niños, pero es más frecuente en los adultos. Entonces aquí tenemos la patología más frecuente de pie, el pie plano y el pie cabo. Y vamos a ver entonces de qué se trata cada una de estas. ¿A qué llamamos pie plano? Esto es cuando el arco de la parte interna del pie está aplanado. Este arco de la parte interna también se conoce como bóveda del pie, ¿ya? Cuando este arco está aplanado, lo que hace, ¿verdad?, al no existir, es que la planta del pie entera toque el suelo. El pie se apoya completo, estando la persona de pie. Provoca entonces una deformidad con menor altura del arco longitudinal y una desviación en valgo del talón. El talón, como decía, se va hacia adentro. La zona del arco plantar en el medio pie toca el suelo, dando una apariencia del pie hundido. Y la parte anterior del pie se coloca en una situación de supinación. Es decir, hay mayor apoyo de la parte interna del pie. El pie plano es una afección frecuente que en general no causa dolor y puede ocurrir cuando los arcos no se desarrollan durante la infancia. El arco plantar comienza a formarse a partir de los 4 a 6 años de edad. Por lo tanto, llegamos justo a la edad del escolar para poder hacer los diagnósticos. Es importante, sí, que ya desde la edad del preescolar, los padres o cuando los niños asisten a los controles sanos, se empiece a mirar cómo están estos pies, cómo están evolucionando, para hacer un diagnóstico temprano. Y el uso de plantillas, que es el tratamiento definitivo, es lo que más, mientras más pronto se instalen, ¿verdad?, mejor el resultado y más rápido los vamos a tener. Como dije antes, esta constituye el pie plano la consulta traumatológica más frecuente durante la infancia. Aquí vemos la fotografía clásica de un pie plano completo, ¿ya? Vemos, ¿no es cierto?, cómo la bóveda del pie o el arco plantar está totalmente desaparecido. Cuando el niño pisa, incluso se ve como que tuviera un cojinete acá, además, que se le forma en el pie. El talón se desvía, ¿ya? Y el niño pisa con la parte interna, prácticamente lo que más apoya es la parte interna del pie, dejando en una situación de supinación o de leve supinación la parte externa, ¿ya? Se levanta un poquito lo externo, ¿no es cierto?, porque apoyamos lo interno, pisando hacia adentro en el fondo. Como dijimos, en el pie plano vamos a encontrar dos tipos de pie. Uno que es el pie plano flexible o laxo y el otro es el pie plano rígido. El pie plano flexible se caracteriza por ser un pie que tiene una estructura ósea o esquelética normal y lo que hace que este pie
sea plano es porque existe mucha flexibilidad a nivel de las articulaciones. ¿Qué vamos a ver? Cuando el niño se pone de pie y apoya su peso, el puente o el arco plantar se hunde y el talón se desvía. Sin embargo, cuando lo hacemos poner de puntillas, vuelve a aparecer el puente y el talón entonces se coloca corregido. Acá dice hacia adentro, pero en realidad se coloca corregido hacia el centro. El término flexible, entonces, se refiere a la movilidad de las articulaciones del pie y su capacidad para corregir, entonces, estos trastornos de alineación. El pie plano, flexible, es el pie más frecuente en el niño y se considera una situación de normalidad. Por lo tanto, si diagnosticamos a un niño con un pie plano flexible, no lo vamos a derivar, a no ser que ese niño refiera dolores. Refiera dolor en los pies o refiera que tiene alteraciones en su diario vivir, alteraciones funcionales para caminar, para correr, para hacer ejercicio. Se ha visto que hasta un 20% de la población no llega nunca a desarrollar un arco longitudinal claro y presenta durante toda la vida pies planos flexibles que son indoloros y funcionales. Por ello, entonces, hoy día se considera este pie plano flexible como una variante de la normalidad. Por otro lado, el pie plano rígido, este sí que es un pie que hay que derivar porque lo que aquí ocurre es que existen en el pie uniones anómalas entre los huesos del pie. Estas uniones anómalas son las que van a provocar una deformidad en el pie, generando una menor altura del arco longitudinal y una desviación en valgo del talón. ¿Y aquí qué pasa? Cuando le pedimos al niño que se ponga de puntillas, la postura del pie no cambia, ¿ya? No aparece el arco plantar, debido a que la movilidad del pie está bloqueada por estas uniones anómalas entre los huesos. Y vamos a ver que existen dos tipos de uniones anómalas que son las que ocurren en un pie rígido. La primera es que existe una unión anómala entre los huesos astrágalo y calcáneo, y otra unión anómala puede existir entre los huesos calcáneo y el escafoides, siendo la unión entre el astrágalo y el calcáneo la que provoca un bloqueo mucho más rígido del pie. Esta situación es definitiva y no va a cambiar con la edad. Por lo tanto, aquí se deben mantener, ¿no es cierto?, lo más probable, el uso de plantillas permanente. A diferencia del pie plano, tenemos esta otra modalidad que es el pie cabo. ¿Ya? Y el pie cabo es una deformidad caracterizada por un aumento exagerado de la bóveda plantar o del arco plantar, junto con una desviación también del talón, ya sea en varo o en valgo, y dedos en forma de garra. Eso es lo que más caracteriza el pie cabo, los dedos en forma de garra. Este tipo de pie concentran su apoyo en la zona del talón y del metatarso, o sea, a nivel debajo de los dedos, y no realizan el apoyo que deberían por la parte media y externa del pie. Pisan con la parte anterior y el talón y el pie está en una posición muy curvada. ¿Cómo se evalúan los pies? Este es el instrumento, ¿no es cierto?, específico para la evaluación del pie, que se llama podoscopio. El podoscopio es una caja, ustedes la ven ahí, con un vidrio encima transparente, abajo un espejo que refleja la imagen del pie, con una luz, y lo que se hace es pedirle al niño que se suba a este podoscopio y nosotros vamos a observar en el espejo que está abajo la imagen que se refleja. Y podemos ver aquí tres alternativas, una de que tenga un pie normal, otra de que tenga un pie plano y otra de que tenga un pie cabo. Y así es como lo vamos a ver. Un pie plano lo vamos a ver así, ya el reflejo en el podoscopio, el pie apoyado de manera completa, no hay presencia de arco plantar acá, está apoyado en su parte interna de manera completa.
Y si miramos un pie cabo en el podoscopio, vamos a ver esta situación, donde se marca la parte anterior, ¿ya? Y se marca el talón. Cuando la existencia de pie cabo provoca la presencia de queratosis también en los pies, y eso es importante observar cuando hacemos el examen. Ya aparece una callosidad, ¿no es cierto?, donde se apoya esta parte, ya los dedos en garra y los talones. También es importante cuando hacemos la evaluación de los pies mirar en los zapatos del niño, cómo los desgasta, porque eso también nos puede indicar de qué manera está pisando. Acá gráficos, ¿verdad? Gráficas para que ustedes identifiquen lo que es un pie plano, o sea, perdón, un pie normal, aquí lo tenemos al centro, de un pie, ¿verdad? Plano, donde hay una desviación del talón, esta es como lo podemos observar en el podoscopio, y un pie cabo donde está muy dibujado el arco plantar o la bóveda, ¿ya? Y la persona pisa con la parte anterior y el talón solamente. Como dije, el podoscopio es como el instrumento específico para esto, pero si en alguna situación no contamos con ello, podemos hacer que el niño, entalcar los pies del niño y que pisen una superficie oscura y ahí ver, ¿verdad?, qué es lo que encontramos, cómo se dibuja este pie. También es una forma de poder hacer la evaluación. No por no tener un podoscopio, no vamos a realizar la evaluación de pie en un escolar. No la podemos dejar pasar por alto. Acá una gráfica de las situaciones que podemos encontrar, el pie normal al centro y los tipos de pie planos y cabos hacia la izquierda. Aquí nuevamente el podoscopio, ¿verdad? Esta persona que está de pie. Espérenme un chiquitito porque parece que se me está acabando la batería. Voy a cargar y seguir. Bien, ahora sí. Continuamos. Entonces, lo que yo les decía, acá tenemos una persona, un adulto parece, ¿verdad?, por el tamaño de los pies sobre el podoscopio, y podemos observar ambos pies. Y esto también es importante tenerlo presente porque las alteraciones pueden existir en un pie y no en el otro. Podemos tener un pie plano y podemos tener en el otro un pie cabo. Entonces eso, cuando hacemos el registro, tenemos que dejarlo bien especificado. ¿De qué pie estamos hablando? Pie derecho, pie izquierdo y lo que observamos. Porque si miramos esta evaluación de pie, podemos ver, ¿no es cierto?, que el pie derecho, pudiéramos decir que un pie normal no es, porque tiene muy amplio el arco plantar, ¿ya? Pero tendríamos que mirar entonces esto de acá, ¿ya? Y aquí se produce ya como una desviación del talón, ¿verdad?, en relación a la pierna. Y en esta se está yendo claramente hacia un varo, ¿verdad?, porque ya prácticamente se pierde aquí la pisada, ya no existe, no pisa con la parte central, la parte media del pie, está apoyando la parte anterior y la parte del talón. Entonces es importante, cuando tenemos al niño en el podoscopio, mirar el ángulo que se forma entre la extremidad inferior y el talón. Mirar también la presencia de estas callosidades que pueden aparecer, preguntar al niño por la presencia de dolor, por la funcionalidad que tiene. Y aquí ya como un resumen, ¿verdad?, qué pasa con los problemas que detectamos y qué hacer con ellos. Cuando encontramos una claudicación de la marcha, o sea que el niño cojea, eso siempre hay que derivarlo.
el pie plano rígido y el pie plano flexible doloroso, siempre también lo vamos a derivar. El que no presenta dolor lo podemos dejar y seguir evaluando de manera más adelante, ver nuevamente qué pasa. El genuvalgo también podemos ver qué tan acentuado puede ser. Si es leve, ¿verdad? Lo podemos, todavía en la edad del escolar se considera fisiológico y podemos dejarlo, lo mismo que el varo. Pero hay que estar atento a cómo eso evoluciona, dejar al menos ese registro y volver a evaluar en 6 meses, en un año. Y la escoliosis siempre se deriva y esta es una garantía explícita de salud, por lo tanto, todos los niños tienen derecho a ser rápidamente evaluados, atendidos y tratados. Y las derivaciones, tenemos que mirar cuál es la previsión que tiene ese niño. Las alternativas que tenemos son los CEFAM o lo particular, si el niño es una ISAPRE, pero también si los niños están escolarizados, tenemos aquí un aliado importante que es la JUNAEP, porque ellos tienen una alta resolutividad para tratar estos problemas y además tienen la posibilidad de entregar plantillas para los niños y apoyar directamente en los tratamientos. ¿Cuáles son los síntomas que podemos encontrar en estas situaciones, en estas alteraciones de pie? Dolor, aumento de la sensibilidad o calambre en los pies, dolor en la musculatura plantar y en los dorsos de los pies, dolor en las piernas, en las rodillas, en las caderas. También pueden estos dolores reflejarse hacia la espalda, inclinación del talón hacia afuera, este caminar feíto que decía el doctor, torpeza o cambio en la forma de caminar, dificultades con los zapatos, para encontrar zapato, un zapato que acomode, también ver cómo se desgastan los zapatos, la hiperkeratosis, que es la presencia de estas callosidades que yo les decía, plantares y en los dedos, en el pie cabo, una energía reducida en los niños cuando participan de actividades físicas o inestabilidad en los pies y los tobillos que se andan como torciendo, se les doblan las patitas de manera frecuente. Los tratamientos, ya también algo les adelanté, siempre para el pie plano y el pie cabo va a ser el tratamiento ortopédico con el uso de plantillas y acompañado del tratamiento fisioterapéutico con ejercicios orientados, específicos, acompañados, ¿verdad? Y después ejercicios que los niños tienen que realizar en sus casas, que es importante. Algunos de ellos, caminar en punta de pie, intentar agarrar objetos pequeños con los dedos de los pies, caminar con el borde externo de los pies sobre los talones y la reeducación, por supuesto, y coordinación de la marcha. En el pie cabo lo mismo, uso de plantillas y algunos ejercicios para trabajar esta alteración, como caminar descalzo sobre suelo duro, subir una superficie con pendiente apoyando primero el talón, bajar una superficie con pendiente de espaldas apoyando también el talón primero, para fortalecer entonces la musculatura de este pie. Bien, eso era lo que le quería yo compartir de lo que son las alteraciones musculoesqueléticas. ¿Ya? Y lo importante entonces de esta evaluación es nuestra observación. O sea, nuestros ojos son el principal instrumento que vamos a utilizar cuando hacemos evaluación musculoesquelética. Nos tenemos que apoyar, por supuesto, en lo que es el test de ADAPT, ¿verdad? Para el diagnóstico de escoliosis, del podoscopio para evaluar los pies de los niños y contar con una regla o una wincha de medir, ¿no es cierto?, para hacer las medidas correspondientes para ver si los niños tienen un genu valgo o un genu varo. ¿Algún comentario?